Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Y estamos conversando aquí con Leslie Vidal. Querida Leslie, muy bienvenida a nuestra conversación hoy día. Gracias, Doc. Gracias por invitarme. Bueno, todos conocemos a Leslie, ha estado en nuestro programa desde los comienzos de Salud para Todos aquí en Devox Radio. Ella es diabetóloga, nutrióloga, trabaja en el Hospital Clínico de Magallanes, pero hoy vamos a hablar de una experiencia personal a propósito de la cual vamos a repasar un poquito el tema del cáncer en Chile en los menores de 15 años. Y yo te agradezco mucho, Leslie, que tú hayas aceptado conversar esto desde una perspectiva tan humana, pero tan compleja en el sentido emocional, administrativo, laboral, en fin. Quiero primero decirte que te agradezco todo esto y que te presentes un poco en este contexto a nuestros auditores. Gracias, Doc. Gracias por la introducción. Yo soy Leslie Vidal, soy nutrióloga, diabetóloga del Hospital Clínico Magallanes y efectivamente tengo una hija con leucemia que debutó a los 11 meses de edad de vida, ¿verdad? De muy alto riesgo y ahora, gracias a Dios, ya sí está bien, pero no de alta porque este tratamiento es largo. Y he tenido muchos problemas administrativos que llegan a uno a tenerlo agotada mental y emocionalmente, además de estar pendiente de otros hijos y de ser también la sostenedora familiar. Entonces, como que hay muchas cosas que se arman acá y es un caso que está muy mal manejado, además, siendo que es garantía GES. Contémosles un poquito a nuestros auditores, porque a propósito del caso de tu hijita, vamos a repasar un poco esto de que en Chile hay algunas patologías que tienen garantías explícitas en salud. Eso se llama GES. Y eso significa que existe derecho, primero, a la confirmación diagnóstica del cáncer en menores de 15 años, al tratamiento, al seguimiento y a la totalidad de sus prestaciones cuando éstas son debidas a una leucemia, un linfoma o a un tumor sólido, en cuyo caso tu hijita calzaría, digamos, como beneficiaria de esta ley. Ahora, cuéntanos un poquito cómo partió todo esto. Ella es melliza, ¿cierto? Con otra guaguita que nació con ella. Entonces, ¿fue solo una pesquisa diagnóstica, un control sano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron cuenta a los 11 meses que ella necesitaba un diagnóstico? Bueno, más que todo fue por entre instinto materno y un poco de conocimientos médicos, porque hay cosas que de repente uno dice esto no está bien, a pesar de que ella siempre tiene buen ánimo y todo siempre está bien. Y una mezcla de todo eso hizo que nosotros consultemos muy precozmente, por eso finalmente esto tuvo, o sea, ha tenido hasta ahora como un muy buen desenlace a pesar del muy alto riesgo y el mal pronóstico del inicio. Perdón, Sí. perdón. Entonces, bueno, yo me di cuenta, no sé si extenderme en esto, porque igual es Sí, como por largo. favor. No, Ah, por favor, porque vamos a aprender en el fondo de esto dicho desde la perspectiva de una mamá que incluso puede que siendo médico no necesariamente está completamente al pendiente, ¿cierto?, de síntomas de una leucemia. ¿Quién piensa eso en sus hijos? Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de la sospecha diagnóstica? Y ahí vamos a ir avanzando en si se han respetado o no se han respetado en el fondo los derechos de ella a lo largo del tiempo y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. sí, bueno, ella empezó con una especie de botón mamario, que estábamos en pandemia y se decía que los niños no vayan a consultar. Ella es melliza efectivamente y tiene otro hermanito de que en ese entonces tenía 3 años. Y me postergaron mucho eso, el control. No se acudió mucho a esto que nosotros pesquisábamos, pero yo veía que ese botoncito empezaba como a migrar y a ponerse más sólido y más grande, ¿ya? Y bueno, eso fue lo que me llevó por cuenta propia a tomarle exámenes, una ecografía y
la verdad es que tampoco nadie me dijo categóricamente esto es este diagnóstico. Solamente yo dije lo voy a ver en Santiago porque tampoco fui tan escuchada al principio. Y después, obviamente, le repetimos al otro día su hemograma y tenía así mucho más alterado que antes. No quiero ser tan técnica en expresarme, pero con riesgo de hacer una lisis tumoral, a pesar de que ella estaba siempre muy bien, ella nunca dio indicios de nada. Y ahí Claro, fue cuando aquí, a Santiago. perdona, Leslie, solamente decirle a los auditores que una leucemia es una reproducción infinita, digamos, de células de los glóbulos blancos que al momento de replicarse también se van destruyendo y eso es a lo que se refiere la doctora con decir un riesgo de lisis tumoral porque se están replicando sin ningún control. Y eso es lo que lleva a la falla renal y a la caída de otros órganos. Entonces, por eso esto siempre es una emergencia. Y de hecho, para que ir ilustrando a nuestros auditores, el tiempo máximo de espera en una leucemia por GES tendrían que ser 14 días, desde la más precoz sospecha. Sí, como yo ya lo sospechaba y había averiguado como estas cosas sin tener yo bien claro lo que estaba pasando, y la verdad es que mi centro de derivación GES por la ISAPRE Colmena era el único, era la Universidad Católica de Chile. Y ahí no tengo nada que decir, nos recibieron de inmediato, ya sabían todo el caso, de hecho ni siquiera pasamos por urgencia, estábamos en plena pandemia, era julio del 2020. eh, Y tú te entonces, viniste de Punta Arenas a Santiago a hacer el tratamiento. sí. Sí, viajamos el mismo día. O sea, en verdad, Ya. igual fue un poco caos porque no habían vuelos todos los días, de Punta Arenas a Santiago, estamos en una zona extrema. La única forma de salir rápido es en avión. Hay que tener los medios para comprar un pasaje, igual en el fondo, en el momento, para salir en avión. Entonces, la verdad es que es muy complejo, no es fácil. Lo lograron, llegaron, Lo entraron. logramos, llegamos, recibimos apoyo de muchas personas y finalmente empezaron a hacer todos los exámenes correspondientes para ver qué tipo era, para ver si era leucemia, qué tipo y qué subtipo. Y la verdad es que el subtipo que ella tiene es de muy alto riesgo y más al ser un debut de menor de un año, aumentaba el riesgo también. Eh, Eso sucedió y fue un cambio de vida, una sorpresa de la vida inesperada para empezar y fue un golpe muy bajo porque igual había otro niño de 11 meses también y otro de 3 años que se quedaban en Punta Arenas, lejos de sus papás. Entonces hay una carga emocional muy heavy dentro de todo esto, pero al poco tiempo igual se fueron con nosotros. Entonces tuviste que cambiar tu vida profesional, trasladarla a Santiago, cambiar completamente el setting, empezar a trabajar por teletrabajo con tus antiguos pacientes. ¿Cómo lo hiciste? Cuando empezó la pandemia, o sea, ya había empezado yo más o menos en abril o mayo del 2020, me hice un Instagram como red social profesional, se podría decir, en verdad yo tengo solo uno, no tengo un personal y un profesional, y ahí Ya, empecé a estar activa, hicimos varios live nosotras igual, sí, y me empezó a ir bastante bien en las redes y empecé a hacer a trabajar por telemedicina, entonces ya lo tenía un poco armado cuando esto pasó. Y en Santiago sí pude seguir trabajando por telemedicina y me acogí a un permiso, que es un permiso para madres y padres, que es del Estado, para hijos con cáncer que tienen más de un año, después de que mi hija cumple el año, que ahora se ha extendido más a otras patologías y enfermedades catastróficas también. Pero el que no me correspondía a mí era ese, que se llama Ley Sana, y con permiso de la Suceso empecé a trabajar también en las tardes por telemedicina con pacientes claro. antiguos que ya me venían y las que me empezaban a seguir de otras partes. Perfecto. Aquí entonces hubo un punto en el que ya había una confirmación diagnóstica, que es el primero de los derechos, ¿cierto?, de los niños cautelados por este GES, que es el 14 de nuestra legislación, el derecho a la confirmación diagnóstica, a la etapificación, al tratamiento y seguimiento, incluido el trasplante de médula ósea cuando se requiere, y al tratamiento que debe ser continuado. Y entonces ustedes se vinieron, ella tenía que estar hospitalizada o era ambulatorio, ¿cómo era todo eso? Los bloques eran tan fuertes que en teoría ella debería haber estado, el plan médico era una semana de quimio y una semana en casa, una semana de quimio y una semana en casa por 6 meses. Pero los bloques para ella
eran tan fuertes porque era menor de un año, que pasó los 6 meses hospitalizado de corrido. Habrá salido un día y volvimos al otro, con neutropenia febril siempre. Entonces estuvimos como 6 meses con mi esposo en la Católica y entre medio en que yo tenía que trabajar y estar al cuidado de los otros niños, ahí debatiéndonos entre eso, que en el fondo ya es algo muy terrible para la familia, pero a eso se le sumó que a las 3 semanas de haber llegado a Santiago, recibo un mensaje de WhatsApp de la jefa zonal de Colmena de que me dicen que estoy fuera de la ISAPRE yo y mis 3 cargas, que son Y 3. eso fue precozmente en el inicio del tratamiento. A la 3.ª semana de estar en Santiago, ya Pero, con este buen tratamiento, ya con quimio, ya hospitalizada, ya con su equipo. y yo entendería que, dado que tú eras beneficiario de esa ISAPRE, tú estabas en la red de prestadores para las cuales tu plan cubría ese prestador. Estaba todo en regla. Estaba todo en regla, lo que pasa es que hay una situación paralela en que la ISAPRE empezó a querer sacarnos y esta es una lucha que hasta el viernes 12 de mayo todavía me enteré de que no paraba. Y por eso es que esto, mi última opción, porque no tengo nada más administrativo como por tribunales que hacer, es hacerlo mediático porque esto no le puede pasar a nadie. O sea, no podemos dejar quedar desprotegidos en salud cuando hay una enfermedad de tal tipo Pero te entre está medio. pasando a ti. Pero me está pasando a mí, entonces yo digo, cuando le puede pasar a nadie más, porque es terrible. Entonces ya llevo casi 3 años en una lucha con Colmena que todavía no termino. Cuéntanos un poquito desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad de tu hijita. Estuvo hospitalizada prácticamente 6 meses de corrido. Ustedes viviendo de sus esfuerzos en una casa en Santiago. Tú cambiaste completamente tu forma de atención, tu marido en la casa, los otros niños. Realmente una situación, un atropello de un tren para la vida de una persona. ¿Cómo fue ella evolucionando desde el punto de vista clínico médico? Al principio no lo teníamos muy claro, porque las quimio, y menos para una guagua, son muy fuertes, pero ella, como el riesgo era muy alto, iban a intentar quimio 90 días y ella, gracias a Dios, ha mejorado solita su pronóstico y ella ahora está bien, ¿ya? Pero no está de alta todavía. Ella tuvo una mejor evolución de lo que todos creían y después de esos 6 meses hospitalizada como de corrido, también teníamos hospitalizaciones temporales todo el tiempo, o sea, salía, entraba, salía, ingresaba, salía, ingresaba. Eh, entonces ha sido así hasta fines del año pasado que ya no, ya estamos acá en Punta Arenas y también viajamos constantemente a Santiago, pero ya estamos más acá. Entiendo. Aquí, para no dejar en el aire, para las personas del servicio público y para las personas del servicio privado también aplican los tiempos. Y en el caso de una sospecha de leucemia son 14 días, en el caso de los linfomas o tumores sólidos son 37 días. Aquí es bien interesante porque después de la confirmación diagnóstica, ya sea por un hemograma o por una biopsia o por el examen de especialidad, ¿cierto?, que sea necesario, después de la confirmación para una leucemia hay 24 horas de plazo para empezar su tratamiento. Por eso que, en virtud de eso, entiendo, Leslie, que te tomaste ese mismo día el avión y se vinieron con lo opuesto. Y para la radioterapia, cuando tiene indicación, son 10 días de plazo. Aquí estos plazos también son absolutamente indispensables que tengan que ser respetados. De la misma manera que si una persona tiene una insuficiencia renal, ¿cierto?, tiene que estar en el plazo de una semana en diálisis, o si tiene necesidad de un marcapasos, en 15 días lo tiene que tener implantado. Aquí también importa el seguimiento, que es la fase que sigue, que una vez finalizado el tratamiento, que todavía tú dices que no está finalizado, hay derecho a seguimiento. Tanto así que incluso si la sospecha fue hecha antes de los 15 años y el niño pasa y la confirmación diagnóstica llega después de los 15 años, igual tiene derecho. Y si una persona de 25 años tuvo un cáncer antes de los 15 años, también tiene los mismos derechos de tratamiento. Entonces hay que aprender de esto, de lo que uno muchas veces no quiere ni pensar, ni hablar, ni ponerse en el lugar de que le fuera a pasar, pero le pasa a las personas. Así es que estas que son las garantías en el fondo de acceso, diagnóstico y cobertura económica
estaban claritas, estaban perfectas, pero rápidamente entraron a jugar algunos intereses, ¿cierto?, de la ISAPRE que hicieron compleja esta situación y tú recurriste a alguna medida como administrativa. ¿Cómo fue tu enfrentamiento a esa invitación a salirse de la ISAPRE, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, siempre pagando abogados extra, que también es un costo adicional. Eh, Pusimos un recurso de protección y se siguió un juicio arbitral con la ISAPRE, que también fue muy desgastante porque estábamos en pandemia, estábamos en cuarentena, había que salir a notaría, firmar documentos, hacer declaraciones por Zoom, etcétera, muy desgastante, mientras paralelamente habían 2 niños más y otra hospitalizada. Y bueno, finalmente eso se ganó. La superintendencia, ya la sentencia habrá salido en marzo del 2021. Nosotros ganamos, le ganamos a Se Colmena. pronunció la superintendencia respecto a que tu hija tenía derecho a ser tratada. Sí, pero no es el punto con mi hija. El punto es aquí que hubo un mal manejo por parte de la COMPIN de todo esto, ¿ya? ¿Ya? Porque de lo que la ISAPRE se quiere aferrar es de que hubo una acusación anónima en mi contra, de que yo había trabajado en mi postnatal parental y que eso no se podía. Y yo en mi postnatal de los mellizos, en el obligatorio, lo mantuve y yo pregunté, y tengo un correo que me respalda, a la presidenta de la COMPIN si yo podía trabajar, y la presidenta de la COMPIN me autorizó en el horario que no me cubría mi jornada de trabajador dependiente con el hospital, que es en la mañana. Entonces me autorizaron, así como la suceso, me autorizó a trabajar teniendo esta licencia sana en la tarde porque me cubría el horario del hospital de la mañana. Y bajo eso, la ISAPRE opta por sacarnos a nosotros, ¿ya? Pero además aquí hay un fin ganancial de la ISAPRE, porque ellos no quieren pagar el tratamiento de mi hija, porque hay otras sentencias en que muchas mujeres trabajan, incluso en el postnatal obligatorio y en el parental que me pasó a mí, que yo lo hice con autorización, o sea, pregunté primero a una entidad Claro. fiscalizadora y las ISAPRES solamente han hecho devolver el dinero, pero no sacarlos. A mí ni siquiera me dan la opción de devolver el dinero, porque ellos no quieren seguir costando este tratamiento, que es de alto costo, por lo demás. Y aunque me den la opción de devolver el dinero, yo no lo voy a devolver, porque yo lo hice sin dolo. Yo le pregunté a la COMPIN. Bueno, después de esto, la ISAPRE apeló A ese fallo. al fallo de la superintendencia en, sí, mayo 2021 más o menos, y yo nunca supe más, nunca me llegó ninguna carta certificada, ni a mis abogados ni a mí, y el viernes 12 de mayo me llegó un correo de Colmena diciéndome que, según mis conocimientos, que yo en verdad me estaba enterando, el 31 de mayo dejaba de tener cobertura porque ellos hace un año, en mayo del 2022, ganaron la apelación. La superintendencia les dio el favor a ellos, el fallo fue a favor de ellos. Qué Hace un complejo. año, hace un año, o sea, hace un año yo seguí pagando 600.000 pesos mensuales por mis 3 hijos y por mí en la ISAPRE. La ISAPRE siempre recibió los pagos, nunca me dejaron de cubrir. La semana antepasada fueron los últimos exámenes de mi hija y yo nunca tuve una luz de que esto no estaba funcionando. La ISAPRE cubrió. Y 2 semanas antes me avisan, contra el tiempo, porque yo no tengo mucho que hacer, que de que yo dejo de tener cobertura porque ellos ganaron hace un año y hace un año, hace 12 meses vienen ganando los 600.000 pesos que yo le pago todos los meses. Entonces, en verdad, la única opción que tengo es hacerlo mediático porque ya no hay nada más que apelar, los plazos están fuera de todo. Y bueno, vamos a ver qué sale. Y cuando hay un fallo, ¿no tiene que ser notificada ambas partes que están en litigio? Exactamente, y mis abogados nunca recibieron nada certificado, yo jamás recibí una carta certificada, nunca recibimos nada. Y tampoco nos cortaron la prestación, tampoco se cortó ni al mes ni a los 3 meses, no se cortó. Entonces, bueno, Estoy impactada. Ahora, volvamos un poquito a tu hija. ¿Ella está en este momento todavía en periodo de tratamiento o ya está en periodo de seguimiento? ella ahora pasó a seguimiento.
ya ella pasó seguimiento, pero este periodo igual es largo y como usted decía, después hay que igual tener, hay que seguirla, o sea, tiene un antecedente, va a tener un antecedente personal importante. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible y estoy haciendo todo lo posible para que ella no se quede sin cobertura de esto, porque además, cuando a uno, yo no me estoy yendo del ISAPRE, a mí me están sacando del ISAPRE, y cuando a mí me sacan del ISAPRE, ninguna otra ISAPRE te ¿Me va acoge, a ninguna. aceptar? No, ninguna, ni por la preexistencia de ella, ni porque fuimos expulsados, en el fondo, de manera arbitral. Entonces, lo que se está apelando ahora, yo le mandé una carta al presidente Boric, que ya está al tanto, me han llamado de la Seremi que están trabajando en esto, estoy con abogados también, porque ya hoy día se debió haber puesto un recurso otro recurso de protección y de no innovar, y con todo esto vamos a ver por qué la Superintendencia de Salud, independientemente de que diga, que haya dicho, ay, bueno, la Compin se equivocó, en verdad el parental no se puede trabajar, ella trabajó y es ley pareja para todos. Yo tengo una historia paralela, ¿ya? En que mi hija está en este tratamiento que además es cáncer infantil y que es GES. Por Entonces supuesto. yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque la verdad es que están haciendo un juicio súper arbitral, porque solamente me están juzgando a mí y yo a través de los diputados por Magallanes, que hablé con una, hoy día voy a tener con el diputado Bianchi y hablé con la diputada Javiera Morales, ellos van a oficiar a estas instituciones, porque no puede ser que el COMPIN diga una cosa y que después digan, bueno, es que el COMPIN se equivocó, pues, no podía haber trabajado. Y Leslie, yo claro, ¿y tú tienes antecedentes que haya habido otros casos, tú que has estado estos últimos 3 años en relación a otros pacientitos con cáncer menores de 15 años, a otras familias? ¿Esto le habrá pasado a otras personas también? Yo no tengo conocimiento de que alguien lo hayan sacado del ISAPRE por este caso o por algo así. Sí, ahora que está más mediático, mucha gente he recibido muchos mensajes de personas que lo han sacado, que no les han cubierto, que, porque no tiene código y se agarran de cualquier cosa. Y son personas que, claro, probablemente pelearon un poco, pero uno se cansa, uno se agota, sobre todo cuando hay un cáncer de un familiar o propio quizás entre medio. Entonces, por eso, a pesar de que para nosotros fue una decisión bien compleja, ver si esto lo hacíamos público o no, decidimos hacerlo porque justamente con mi esposo queríamos ser la voz de estas personas que igual han sido vulneradas y por tantas que quizás van a hacerlo, porque de enfermedades así nadie está libre. Esto Por es algo supuesto. transversal, esto no discrimina. Entonces, yo teniendo un poco más de acceso a llegar a quizás a medios de comunicación, quise hacerlo esto público, incluso se han contactado hasta del Sename, que me voy a juntar con el Centro de Protección, de Especialización, de Protección Especializada, algo así, del ¿Ya? Sename, porque quiero que en el fondo protejan a mi hija. O sea, hay uno de los derechos fundamentales vulnerados, que es el derecho a la salud, que además viene antes de todo, antes de que incluso tenga una patología GES. Entonces, voy a agotar todos los medios. Y una pregunta, Leslie, en forma independiente a lo administrativo, a lo legal. ¿El centro donde se está tratando en este momento tu hija es el único prestador que hace esto o hay más en Chile o es el único centro especializado? No, es el centro que a mí me correspondía por GES. Ya, Lo por que a mí tu me hija, correspondía ya. por GES. Sí, por la ISAPRE. No, hay otros centros también, depende de la ISAPRE, donde deriven, el sistema público igual tiene distintos hospitales que me imagino que igual son buenos. El punto es que estamos hablando de una niña que de los 11 meses a sus casi 4 años generó vínculos con el personal de salud. O sea, generó vínculos que en los niños son muy difíciles de hacer. Ella reconoce esa institución, ella va donde sus enfermeras, donde sus técnicos que le pintan el catéter, que la funcionen, va donde sus médicos. No es fácil llegar y decir, ahora te corresponde, voy a inventar, ahora te corresponde Puerto Montt porque ya no son ISAPRE y ahora genera esos lazos. ¿Dónde está la historia? Todo su historial. Entonces se vulneran muchas cosas en un niño. Yo no quiero someter a mi hija a ese estrés, a tener que vivir ese estrés. O sea, yo creo que en esto
por favor, pongamos de relieve que aquí no hubo una casa de acogida en donde esta familia se pudiera trasladar de Punta Arenas a Santiago. Todo corrió absolutamente y ha corrido hasta ahora de su propio gasto y de su propio desgaste en el fondo, y yo tengo que admirar de ti, Leslie, que de todo este tsunami que le pasa a uno para la vida, siempre con una sonrisa, siempre con una iniciativa, con una buena disposición a buscar la alternativa que sea la correcta. Y aquí es súper importante eso, ¿qué es lo correcto? Porque creo que hay muchas situaciones como esta misma que tú dices de la Contim, tú como funcionaria pública hiciste el gesto correcto de preguntar a la autoridad. La autoridad te contestó, no hubo una transgresión ni voluntaria, ni con mala fe, ni con dolo. O sea, aquí se hicieron las cosas como había una autorización y había un contexto. Entonces creo que esa revisión el por qué ese fallo, por qué beneficia a una de las partes y no a la otra, tiene que ser mirado con lupa, tiene que haber una instancia de revisión, tiene que haber un paso más allá, y ese paso más allá también es el escrutinio público. Exactamente, y de hecho esto fue sin ningún fin ganancial, de hecho fue una duda que yo tenía y la hice y tengo un mail de respaldo y tengo un oficio, porque ellos también declararon de esa forma en el juicio. Ellos declararon así, diciendo esto, que sí se puede, y por eso Claro. yo gané. Entonces, ¿por qué yo encuentro insólito que en un caso como este la superintendencia le dé en la apelación el favor al ISAPRE? Yo no lo puedo creer. Claro, bueno, y vienen recién enterándose, además de encajar el golpe, de enterarse de eso y que por oficio también te quieran como sacar. Estoy muy impactada porque resulta que esta es una situación muy especial, muy particular, que implica la protección de la infancia vulnerable en el sentido sanitario, en el sentido de la salud propiamente tal. Aquí no solo se juega la vida de una persona, sino también es como si este caso no ve correctamente la luz, pucha, quedan muchos más niños desprotegidos. Entonces tiene que obrarse correctamente y las cosas se tienen que corregir de alguna manera. Eh, yo creo que cuando nosotros vemos cómo se han ido forjando algunas instituciones de salud, la FONASA mismo, después las ISAPRES, los GES en la ley Ricarte Soto, o sea, todos lo hemos ido construyendo en la medida, ¿cierto?, de que avanza el conocimiento, probablemente las drogas que está ocupando como quimioterápicos, tu hijita, ni existían hace 5 años, o sea, es como que tienes que ir ayornándote y muchas veces las canastas GES no incluyen ciertas prestaciones. Yo te voy a contar que cuando yo empecé en el año 2000, cuando tú estabas como en kinder más o menos, pero cuando yo empecé en el hospital del tórax, que se hacían trasplantes pulmonares por primera vez en el servicio público, no existía el código, tal como dijiste tú, no existía el código trasplante pulmonar porque no se habían hecho antes. Entonces se cobraban como 2 neumonectomías, como sacar 2 pulmones, es una cosa como súper técnica, pero la gente tiene que entender que el conocimiento avanza para bien de los pacientes, pero el Titanic, que es el servicio público, privado, todos los códigos GES de las ISAPRES tienen que tener su antecedente en código GES FONASA, por lo tanto, ese es el verdadero lugar donde se tienen que codificar las prestaciones. Así es que ya vamos entendiendo, ¿cierto?, que aquí desde el punto de vista de una pequeñita de casi 4 años, que la incertidumbre se va a acompañar, ¿cierto?, a esta familia la va a acompañar por mucho tiempo hasta que se afirme. Y ya ves tú que la misma ley que incluye hasta los 25 años esta garantía de seguimiento de la enfermedad. A mí me conmovió mucho cuando tú me escribiste,
porque tengo presente cada una de tus intervenciones, de tus luchas, de las cosas que has hecho para salir adelante y por eso en este programa que es Salud para Todos, realmente creo que tenemos que contribuir y en este momento estamos contribuyendo contigo desde el punto de vista de lo humano, de lo familiar, de la experiencia propia y bueno, cuéntanos alguna cosa en la que se pueda ayudar. Tú dices esto tiene que tener como difusión, tiene que tener como un impacto mediático. Además, Doc, que muchas otras cosas, eh, después los tribunales como que se determinan por precedentes. Yo, Ah, si claro, por yo, supuesto. con las sentencias anteriores, si yo esto lo gano, a otras personas o niños que les pase esto, va a estar este precedente de que sí se falló finalmente a favor de nosotros, ¿no? Y si yo lo pierdo, muchas otras personas van a quedar desprotegidas porque va a haber una sentencia anterior de que en verdad sí se perdió. Y en verdad yo no puedo permitir eso. No puedo permitirlo. Si vamos a hacer un precedente, tiene que ser porque ganemos. Y en el fondo, por eso hay que intervenir, y así lo van a hacer los diputados por Magallanes, a la Compin. O sea, no puede ser que después de que ellos autorizan y que sacan un oficio con la autorización, eh, al final igual pierdo. Porque ellos Claro, son y un eso ente tiene una fecha, tiene un timbre, tiene un rol, es una cosa formal. sí, sí. Entonces hay que ver por qué la superintendencia falló a favor del ISAPRE. O sea, está la sentencia y todo, pero en el fondo hay un tratamiento paralelo aquí que se deja de cumplir y eso yo no lo puedo permitir. Entiendo. Ahora, Leslie, si esto mismo le pasa a un chiquito en Arica, en Punta Arenas, en otras situaciones, tal vez un poquito más vulnerables en lo social, porque tú eres médico, tienen una familia de alguna manera con un resguardo social. ¿Qué opciones hubiese tenido una persona que incluso hubiera estado en la ISAPRE y que se hubiera tenido que trasladar a Santiago a vivir? ¿Cómo lo hace? ¿Existen casas donde puedan llegar familias y poner a su hijo en quimioterapia? ¿Tuviste que pagar copagos durante todo este tiempo en la ISAPRE? Sí, 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 siempre copago, porque el GES no es 100%. No, Este cuéntanos un gratuito es poco de eso del 100%. copago. Bueno, yo ya perdí la cuenta, Claro, pero pero es un 20% de todo el costo de las prestaciones según las la ley, sí, sí, del de cada 20%. prestación. Claro. Y el 20% no es menor cuando estamos hablando de que esto no sale 10.000 pesos, ni 20.000, ni 50.000. O sea, es desde millones. De Porque hecho, cada día en la unidad costaba mucha plata. mucha plata, mucho dinero. Y además después, los niños, personas inmunosuprimidas, obviamente son más susceptibles a tener viremias, bacteremias, etcétera. Infecciones. Y nosotros estuvimos luchando contra un citomegalovirus en que el Vancomycin para niños y hacer los jarabes sale 2 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Y esa prestación en ambulatorio no está en el GES, no lo cubre. ¿Ya? No lo cubre por plan, no lo cubre por GES, no se cubre. Entonces ya son más todos los antihipertensivos, todos los medicamentos, uno tiene que correr con desde 5 millones mensuales. Desde. Porque eso Oh, no cuenta la casa, vivir, colegio, eso no cuenta nada, son para medicamentos. Entonces, además, que me dejen sin cobertura de nada, eh, yo no puedo permitirlo, porque además esto es muy transversal. Así como usted me dice que puede haber una familia en Arica, en cualquier parte, pagar un tratamiento así, de manera particular, ni un bolsillo aguanta, ni uno. claro. Ni uno. Maite, ven aquí a la Leslie, que estamos hablando de una hijita que... Mira, aquí mi nieta te va a saludar. Hola, Maite. Dígale. Vamos, ven, vamos. Ahí, estos son los programas en vivo. Que tenía los míos recién acá. Los saqué. Qué bueno. Sí. Bueno,
Estamos hoy día conociendo esta experiencia que ha sido compleja en lo administrativo, complejo en lo emotivo, complejo en lo emocional. De verdad que siento que si hoy hemos podido poner esto en el interés de las personas, vale, porque tenemos que ser capaces de reflexionar sobre cómo una decisión tomada en una oficina por un abogado en alguna parte impacta a una familia, a la salud, determina el destino de una persona, de un niño en este país, de una niña, que merece todo nuestro cuidado. Querida Leslie, este programa en realidad ha sido dedicado a ti como mamá, como luchadora, como doctora. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Doc, muchas gracias. De repente, mucha gente me ha escrito de que me dicen, doctora, yo no sabía que estaba pasando por esto. Y es una de las cosas que yo transmito siempre en las redes sociales, como no hablemos del otro, porque uno no sabe las batallas internas que está llevando, a pesar de que yo siempre trato de darle ánimo a la gente, me río de mí misma en mi cuenta, subo contenido de valor también, un poco de todo, pero cada uno tiene una batalla interna y lamentablemente yo tuve que sacarla a relucir. Claro, así es que querida Leslie, este programa está abierto para ti, nos vas a contar cómo sigue el desarrollo de esta historia y fuerza, fuerza, así es que ahí todo nuestro cariño de este programa, de nuestros auditores, para ti, fuerza y vas a ganar. Un beso, Sí, linda. gracias, Doc, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.